En línea, nuestra entrevista central. Bueno, ya estamos aquí, estamos con nuestro invitado especial, el general José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y también líder del movimiento político Quinta República. Bienvenido en línea. Bueno, un verdadero placer de estar aquí y lo digo más allá de la formalidad y de la complacencia y la formalidad que ustedes ameritan. No un intercambio de presentación que ustedes han sido muy gentiles, sino porque me gusta estar en este espacio por la sencilla razón de que se articulan ideas. No simplemente es servir al tremendismo, al efectismo, sino a ese debate de las ideas de la que hablaba Solón, el gran legislador ateniense hace muchos años, que él decía que el principal pecado ciudadano y el peor de todos era no participar en el debate. Entonces, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio en línea, un saludo muy pueblista y un saludo muy leonelista para toda la audiencia. Amén, amén. Yo quiero, Giovanni, empezar hoy conociendo un poco al general. Y yo sé que el país también, que de hecho una figura de trascendencia a nivel nacional y que la conoce todo el mundo. General, por su nombre José Miguel Soto Jiménez, sus principales fortalezas y sus mayores debilidades en lo que tiene que ver en el sector, en lo público, en esa figura pública que es usted. Bueno, mira, fíjate un detalle interesante. Buscando una definición de Soto Jiménez, fíjate, yo he tenido muchos logros en mi vida, profesionales, familiares, mucho. Entonces, fíjate, yo creo que la mejor definición que se puede hacer de mí, y de lo único que yo estoy orgulloso, que conte, es de ser dominicano. Ese es mi único orgullo. Y no solamente ser dominicano de gentilicio, sino ejercerlo. Ejercer la dominicanidad desde el punto de vista de una ciudadanía proactiva. O sea, un ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Entonces mi fortaleza es esa convicción dominicana que trasciende a todo, al carácter, a la formación profesional de mi vida entera, casi de mi vida entera, que fue la militar, agotando todos los procesos de esa formación que yo creo que tiene que ir equilibrada, no simplemente con la formación académica, sino también con el ejercicio de la profesión que corresponde en cada grado. Mis debilidades, no te las diré, porque recuérdate la leyenda aquella. La leyenda aquella, bueno, y entre esas, yo pienso que una de mis fortalezas es la palabra. La palabra. Yo creo y le doy mucha consustanciación, para usar una palabra religiosa, a la palabra, al peso de las palabras, al peso de la palabra empeñada como tal, cuando se empeña. Porque hay muchas personas que piensan que tú no cumple con tu palabra simplemente por algún tipo de deducciones o de ignorancia, ¿verdad? Entonces, yo te repito que en cuanto a mis debilidades, deben salir a flote. Y eso es un asunto de ustedes y de la audiencia, porque no se me olvida aquella leyenda muy llena de enseñanzas, que es la del talón de Aquiles. Ustedes recuerdan la leyenda del talón de Aquiles, ¿verdad? Y por conocerse la debilidad de Aquiles, el jefe de los mirmidones, finalmente entró al sueño de bronce del que hablaba Homero, ¿verdad? Cuando un arquero entonces le disparó y le dio en el talón, precisamente en el talón de Aquiles, que era la única parte de su cuerpo, según la leyenda, al que él era vulnerable. Por una razón muy lógica, porque recuerden que él lo bañaron cuando niño, creo que fue en el río Estigia, lo bañaron, pero para zambullirlo, hacerlo invulnerable, entonces lo agarraron por el talón, y eso fue lo que quedó afuera, y por ahí le dieron, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que
el conocer los puntos débiles son importantes en la guerra, sabiendo sobre todo otro principio militar. Desde muy temprano al militar se le enseña que no se debe subestimar al enemigo, al contrario, ¿verdad? Y hay que conocer su fortaleza. Y además, el enemigo siempre se ataca por su parte más débil, nunca por su parte más fuerte. General, qué bueno saber que tenemos mucho que conocer, a pesar de que como escritor, como político, y si seguimos buscando como militar, vamos a encontrar quizás muchas cosas por ahí, pero en el fondo usted es quien sabe verdaderamente quién es. Sí. Pero quedándonos ahí, quiero ver como militar, conocer una opinión ya de manera muy personal suya, sí, sobre lo que pasó el sábado en la zona colonial de nuestro país. Bueno, eso parece un hecho escandaloso, simple, preocupante y simple, parece. Pero tiene otras implicaciones que hay que conocer y afrontar. Mira, desde hace mucho tiempo, cuando yo te hablo de hace mucho tiempo, hace más de 25 o 30 años, en mi columna del Listín, yo siempre observaba cuando, fruto de la globalización, yo digo que la globalización tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y dentro del proceso de globalización me gusta mucho lo que decía, y siempre decía el presidente Fernández, que él decía que había que pensar global, pero actuar local. Pero yo decía que hay una serie de elementos culturales que nos llegan en un mundo globalizado, mundializado, que nos llegan y se nos meten hasta en los requisitos más profundos de la sociedad, que son costumbres exógenas, que tú no puedes categorizarlas ni como buenas ni como malas. Son costumbres de otros litorales y de fama en otros litorales. Sin embargo, yo pensaba y pienso, y sobre todo en este caso, y es una de las razones que causa estupor, porque guerra avisada no mata soldados, de que ahí había que ser cuidadoso con adoptar una serie de costumbres y tradiciones que no son nuestras. Y que cuando usted viene a ver, descomponen el tejido social compuesto y cultural, compuesto por el tiempo, por la historia, en nuestra sociedad. Entonces la descomponen. No es que no cerremos a esas costumbres. Sin embargo, yo pienso que hay que reforzar las nuestras. Ese es lo primero que se me ocurre. Y yo te digo que lo que pasó ahí no es simplemente el hecho que pasó, sino que es un síntoma de otra cosa que se ha dicho mucho también, ¿verdad? Que se ha dicho mucho, y es que, mira, desde cualquier punto de vista que tú lo veas, eso aflora, es un síntoma de cierta descomposición social, que Soto no está descubriendo el agua en palito, ¿verdad? Se ha hablado mucho de eso, del helado en palito, digo yo, no el agua en palito. Entonces se ha hablado mucho de ese aspecto, ¿verdad? Yo estoy hablando del punto de vista causal, ¿eh? Yo lo veo como un fenómeno que hay que corregir. Ya yo te dije, no solamente haciéndole barreras a esas costumbres. Yo te mencioné una, yo me estoy refiriendo a la costumbre esa de Halloween, por ejemplo, del día. Nosotros tenemos otras costumbres que son hasta, fíjate, cercanas, también la hay en México, el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, ¿verdad? Pero eso es una costumbre exógena. Como también yo te voy a decir otra, más benigna, el famoso Thanksgiving Day, ¿verdad? Estamos hablando del Día de Gracia. Eso no es una costumbre, nosotros tenemos otra. Yo no sé si ustedes recuerdan, que creo que ninguno de los dos tiene la edad de eso, pero el Día de San Andrés es una costumbre nuestra, que no dejaba de tener ciertos disturbios. Yo lo recuerdo cuando ese era donde aventaban harina, sí, huevos y polvo talco. Sí, una locura. Bueno, está bien, bueno, pero
Yo lo que te digo que eso son costumbres nuestras. Pero la adquisición pura y simple, eso tiene un nombre. Se llama aculturización o transculturización, que en la época de la Guerra Fría se habló mucho de eso y del daño que podía provocar eso, siempre enfocado desde el punto de vista político. Ese es lo que yo te digo, es lo causal. Ahora, en el hecho en sí, entonces me surgen una serie de preguntas, no sin antes decir de que el hecho de que eso ocurriera donde ocurrió es una contraposición histórica. Porque fíjate, para los que no lo saben y deben saberlo, esa ciudad colonial es la ciudad primada. Sí. De ahí partió la civilización europea, de ahí, con esa legión de grandes capitanes, a conquistar tierra firme. Fíjate la contraposición. Nosotros estamos adquiriendo una costumbre, o costumbres, bueno, pero de aquí partieron las costumbres. Y la religión partió de aquí, con esa legión de capitanes que partieron de aquí. Además, es una ciudad que está catalogada como patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Entonces, eso nos da, y también de eso se ha hablado mucho, ¿verdad? Fíjate que después de la restauración de la zona colonial, que se hizo un gran trabajo de restauración, quizás solamente comparable con el viejo San Juan, que también hicieron un gran trabajo de restauración. Entonces viene la gran pregunta. ¿Quién custodia la zona colonial? ¿Quién la custodia en términos de seguridad? Politours. ¿Verdad? Sí. Para proteger el recurso turístico y también los bienes arqueológicos de la ciudad colonial. Una ciudad casi 5 veces centenaria. Entonces, fíjate, yo he visto que con gran celo, Politur hace su trabajo. Sí. Es más, yo puedo decir que a mí me tocó como ministro de Defensa, cuando Politur llegó a pertenecer a las Fuerzas Armadas, que inclusive se modernizó todo el concepto para proteger el recurso y proteger lo que se había declarado como un tesoro de la humanidad, que lo es realmente. Nosotros somos, esa ciudad es la cuna de las primacías, sí, la primera esa universidad, es la primera catedral, es un sinnúmero de cosas que pasaron por primera vez en este lado en el hemisferio occidental. Y entonces, ¿dónde estaba la policía turística para proteger, para hacer cumplir con su trabajo? Pero aparte de eso, ¿dónde estaban las demás autoridades? ¿Es que acaso hubo un descuido, una permisividad, una tolerancia peligrosa en tiempos de campaña? Porque enseñó de pre-campaña, o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Para hacerse. Fíjate que yo no estoy señalando individualidades para la ocurrencia de la sanción moral. No, ese no es el caso. Yo estoy siendo objetivo. Y eso me recuerda, cuando yo era estudiante de Derecho, hay un libro de becarias o becarías que hablaba de los delitos y las penas. Fíjate, y tú dices, ¿para qué? Soto está citando eso afectado. No. Yo lo que te digo, que ahí comprendí yo, para qué son los delitos y las penas. Los delitos y las penas no es simplemente por el hecho morboso de causar el castigo, en realidad. Es para prever de que eso no se vuelva a suceder, que sirva de ejemplo. Entonces, en este caso, es un llamado de atención, yo diría que urgente, para que eso no suceda. O sea, haciéndonos simpáticos aquí con la permisividad. Yo recuerdo que hubo un gran gobernante en Argentina que se llamó Domingo Faustino Sarmiento, que hablaba y decía que gobernar es educar. Y yo creo que eso lo resume todo. Naturalmente, no nos podemos sentar en la puerta de nuestra casa a ver pasar el cadáver de nuestra desgracia, el cadáver de la desgracia de la sociedad, o cuando nos toca un número con respecto a la delincuencia o a la barbarie.
Entonces, para eso están los cuerpos del orden, los llamados aparatos de sanción, como le dicen los sociólogos, que son las Fuerzas Armadas, en el caso de la defensa, y la Policía Nacional. Entonces, por ese camino, que podría ser un dedo que señala a la policía, por ejemplo, en este caso a Politur. No, porque constitucionalmente, debo decirle a la audiencia, lo que yo digo y repito tanto, los militares y los policías trazan la política, son un instrumento de ella. Y es más, en ningún caso pueden deliberar. Entonces la policía tiene y las Fuerzas Armadas un jefe supremo, un comandante en jefe, que es el que traza la línea desde su posición de jefe del Estado. O, en este caso, podría ser también un delito, vamos a llamarle así, una falta de hecho o de omisión, porque estamos acostumbrados, y es un dicho muy frecuente, que lo que no está prohibido está permitido, pero eso está prohibido. El uso de las buenas costumbres, el uso barbárico de determinadas disposiciones o acciones por parte de la ciudadanía, está sancionada por la ley. General, para hablar de otro tema que nos parece sumamente interesante, en el día de hoy marcharon las personas afectadas por el cierre de la frontera en Dajabón, sí, pidiendo flexibilidad frente a las medidas. Pero en la semana recién pasada, Aníbal Castro, que es el presidente de uno de los periódicos de circulación nacional en el país, se refería a la crisis que vive Haití con República Dominicana. Él entiende lo siguiente: las medidas, se tomaron las medidas más radicales, no surtieron los efectos y no quedamos sin medidas. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted? A mí me merece la misma opinión, sin descalificar a Aníbal de Castro, que es un comunicador de altas luces, pero también un gran ciudadano y juicioso, tipo juicioso. Lo que dijo el presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández habló al respecto de eso. Y yo también hablé al respecto de eso. No tengo la calidad o las calidades que tiene don Aníbal de Castro, pero yo dije que se habían puesto, en ese mismo caso, los caballos detrás de las carretas. Porque yo pienso que llegamos a esa crisis, a esa que dice Aníbal de Castro, precisamente por eso, porque es producto de una política errática e improvisada, quizás emocional, de parte del jefe del Estado, con respecto a eso. Entonces, fíjate, a estas alturas del juego, a mí no me gusta enjuiciar a este nivel, ¿verdad? A mí no me gusta enjuiciar la calidad de las medidas y la pertinencia de las medidas que se tomaron, aquellas medidas que tomó el presidente, con respecto al caso precisamente del canal. Yo lo que quiero es poner sobre la mesa y sobre el juicio de la audiencia de este programa, ¿qué es lo que hay que ver? Yo le digo a ustedes, hay que ver los resultados. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros comenzamos por donde debimos terminar. No sé si me explico. Comenzamos porque no se siguió el protocolo. No solamente el protocolo, sino el procedimiento no se tomó. Entonces se tomaron esas medidas, ¿verdad? Se tomaron esas medidas. Y entonces, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Se ha parado el canal? No. ¿Ha pasado la intervención de Haití? Que el gobierno celebró como un triunfo de la diplomacia en Palacio, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuáles han sido los resultados? Entonces fíjate, debo decirte que lo que ha dicho don Aníbal de Castro, con la propiedad que amerita su experiencia y sus talentos y capacidades, lo había dicho el presidente Fernández.
El presidente Fernández dijo precisamente eso, que debían agotarse, antes de esas medidas, debían agotarse otros recursos que no se utilizaron, ¿verdad? Sin embargo, mire lo que dice don Aníbal de Castro, ahora, ¿verdad? Ahora, lo está diciendo ahora, porque esos resultados, él lo ha dicho también, porque no han dado resultados. Al contrario, lo que ha pasado es que los haitianos no han parado el canal, ¿m? No se ha producido la intervención policial de Kenia. De los kenianos. Es más, vi en la prensa que un juez de un tribunal tiene parada la intervención y que va a conocer el próximo recurso en noviembre, precisamente en la fecha que el presidente Abinader estimaba en sus deducciones que iba a producirse la intervención. No sé si me explico. Entonces, fíjate, muy atinada los juicios de Aníbal de Castro, y reales. Más que atinados, son reales, porque lo estamos viendo. Lo estamos viendo, es más. Esas medidas, entre otras cosas, todo el mundo se va por lo comercial. Yo me voy por lo geoestratégico y lo estratégico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido simplemente que el presidente Abinader ha logrado unificar a los haitianos contra la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, fíjate en cuanto al canal, que fue el tema. Yo no sé si ustedes recuerdan un bolero que hay por ahí que habla de, es un motivo, ¿verdad? Un motivo. Yo creo que fue un motivo que tiene connotación, una carga de connotación política importante, de política electoralista. Debiéndole decir que yo, todo el mundo conoce mi posición, yo defiendo la causa de la justeza, de la crisis del canal, y creo que el presidente Fernández lo ha dicho también, que la apoya y dice por qué, porque se violaron los tratados, etcétera, pero es el procedimiento que se utilizó. Lo que se ha demostrado es que ha sido errático con lo que eso conlleva, ¿verdad? El cierre de la frontera, por ejemplo, que debió producirse antes con otros eventos tan graves como los de ahora, como fue, por ejemplo, el secuestro de los dominicanos. ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro. Bueno, cerrarla temporalmente, que no era nada nuevo también. Déjeme decirle, fíjese qué paradoja. La frontera, cuando el doctor Balaguer, los 12 años estuvo cerrada. Estuvo cerrada, 12 años cerrada. Sin embargo, en los 10 años, el doctor Balaguer, a los 10 años, cuando regresó, él es el creador de los mercados binacionales. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Siempre en el marco de la misma circunstancia histórica. En aquella época de Balaguer fue la época de la intervención militar norteamericana, ¿verdad? Sí, claro. Ahora en víspera, eso ocurre en víspera de la intervención esta, como se le ha querido llamar, pues muchos le llaman misión de paz, que no es correcto, misión de paz, tampoco intervención policial. Bueno, el presidente clamó mucho tiempo, que por cierto, eso hay que señalarlo. Sí. El presidente clamó mucho tiempo, pero no por la intervención, ojo, no por la intervención, sino por ayuda humanitaria. Sí. Y bajo el membrete de que no se podía resolver la crisis haitiana a costa de los dominicanos, ¿verdad? Bueno, pero en ambas cosas, fíjate, yo me tomé la libertad, seguro ustedes también, no la molestia, sino la libertad de oír toda la sesión del Consejo de Seguridad, para tratar el tema este. Yo oí todas las ponencias, oí todos los discursos, estudié el documento que se evacuó de esa reunión, también oí el discurso del presidente Biden. ¿Ustedes vieron alguna vez que se mencionó la República Dominicana o que se mencionó el nombre del presidente Abinader? Es más, esa intervención la solicitó oficiosamente el primer ministro haitiano. Y el primer ministro haitiano, después de eso, le dio las gracias a todo el mundo, inclusive a los que no estaban, porque se decía, no, pero es que no se podía mencionar la República Dominicana, porque la República Dominicana no estaba, no es miembro del Consejo de Seguridad. Pero él le dio las gracias a otros países que no estaban en el Consejo de Seguridad y omitió la República Dominicana y nunca mencionó el nombre del presidente Abinader. Sin embargo, nosotros, y ahí está la pista de cómo se ha tratado de utilizar el tema que es un tema de importancia capital para fines políticos, porque yo recuerdo ahora, yo no sé si ustedes lo vieron,
o si estuvieron presentes, cuando la rueda de prensa se celebró como la victoria de la diplomacia dominicana. ¿Cuál es la victoria? El hecho de esa intervención. No me di cuenta. Ahora, por ejemplo, sobre la frontera misma y este tema, el presidente Abinader ha dicho, el jefe del Estado ha dicho en varias ocasiones que se ha referido al tema, inclusive en rueda de prensa, él ha dicho que la frontera ya nunca seguirá igual. Ya no solamente es el tema del canal, que no se ha parado el canal, ¿verdad? Y parece que no se va a parar por ahora el canal, ¿verdad? Bueno. Hay fecha de inauguración. Ustedes saben que hay fecha de inauguración. Sí, del 18 canal, de noviembre. que es la fecha de la batalla de Berthier, que es la batalla principal de la independencia haitiana. Entonces, ¿qué sucede ante esa circunstancia? Ahora se está tratando de explotar con muy buen juicio y pertinencia algunos elementos colaterales de la militarización de la frontera. En este caso, no solamente la cerrado, sino la militarización, ¿verdad? Que no es la primera vez que pasa la militarización. En este gobierno también, usted se le olvidó que se movilizaron 12.000 hombres en la frontera. Déjeme yo interrumpirlo sin para... Ahora, ha tenido beneficios colaterales. ¿Cuáles han sido? Bueno, se ha controlado ciertos determinados ilícitos, la migración ilegal parece que está frenada, ¿verdad? Por esa presencia ahí, ¿verdad? Ahora, fíjate que el tema del canal apenas se menciona. Así es. General, déjeme interrumpirlo, ya estamos casi en el tiempo, pero me gustaría saber lo más breve que pueda ser sobre la Quinta República. Sí. ¿Cómo nace la Quinta República? ¿Por qué el nombre? Sí. ¿Y por qué la alianza con la Fuerza del Pueblo? Sí, muy bien. Lo primero que te voy a decir a ti, que Quinta República, y es una pregunta que a mí siempre me hacían por dos coincidencias. Entonces, Quinta República tiene que ver fundamentalmente con el proceso de la era republicana dominicana. Lo primero fue una primera república de 1844 a 1861, cuando la anexión a España, ¿verdad?, le puso fin a la primera república. Es una opción muy discutible y yo digo que oprobiosa. Una segunda república de 1863, cuando el grito de Capotillo, la guerra restauradora, hasta el 1916, ¿verdad?, donde zozobra ahí con la intervención militar norteamericana. Quizás la tercera república nace en 1924, con la desocupación de las tropas norteamericanas, la elección del presidente Horacio Vázquez, hasta el 1965, cuando de nuevo fuimos intervenidos por las tropas norteamericanas. La Cuarta República, también llamada la de Balaguer, nace precisamente de una constituyente que hay que darse cuenta de que no solamente fue por el beneficio de una constituyente, yo creo en las constituyentes, más que en las reformas constitucionales. Sin embargo, fue para aplacar, sacar de circulación la constitución del profesor Bosch de 1963, una de las más progresistas, junto con la de Moca de 1858, y democrática, ¿verdad? Entonces, en ese estamos, en la Cuarta República, con muchísimos remiendos, muchos necesarios para la gobernabilidad, en otros casos no tan necesarios. Y entonces la Quinta República debe ser la república que debe ser, donde queden enmendados los errores de las otras 4 repúblicas que tienen el baldón de que en algunas de ellas se ha perdido la soberanía nacional. Entonces la Quinta República. Lo otro es precisamente lo que tú preguntas sobre por qué la alianza. Déjame decirte en primer término algo. Es un asunto también que tiene que ver básicamente con el interés nacional, porque creemos, y la Quinta República lo cree, no porque es el partidito de Soto, porque eso no es un partido, no ha sido reconocido por la Junta nunca, no ha recibido un centavo nunca de la Junta Central Electoral, y entonces nosotros decidimos apoyar el proyecto
del presidente Leonel Fernández, porque pensamos que él constituye en sí mismo la restauración de los valores nacionales frente al interés nacional. Ese es el asunto. Entonces, ¿a qué yo me refiero? Para que eso no sea muy filosófico. Yo me refiero a las graves calamidades que está afrontando la sociedad dominicana, ¿verdad? El alto costo de la vida, el deterioro de los servicios, la inseguridad ciudadana, el retorno de los apagones y otras 1000 dificultades más que requieren de la acción experimentada, visionaria y capaz de un presidente que sabe cómo hacer esa restauración de esos valores, que es el presidente Leonel Fernández. General, ya para finalizar. Excúsame, ojo, a un señalamiento que te debo hacer. Ok. Soto no es simplemente el líder de ese grupo político, como tú lo has llamado, con mucho acierto. Soto es parte de, ustedes lo dijeron, y yo se lo reitero, Soto ingresó a la fuerza del pueblo, ¿verdad? Sí. Para trabajar por ese proyecto. ¿Cuál es la ambición de Soto? La única ambición de Soto, que Leonel Fernández sea presidente de la República. Okay. ¿Para qué? Para que complete una especie de score donde el presidente Leonel Fernández va a ser presidente por 4ª vez, no simplemente para cumplir con los requerimientos que pide la población y exige el momento del interés nacional. General, la Fuerza del Pueblo emplazó al gobierno al presentar una estructura supuestamente desmantelada del narcotráfico durante estos 3 últimos años. ¿Cuál es su opinión de acuerdo a esta posición? Una cosa, yo realmente lo primero que hice fui de los primeros que critiqué el hecho o le llamé la atención al hecho de que el almirante, que por cierto yo creo que ha hecho un buen trabajo por la cantidad, si nos llevamos de la cantidad de droga que se ha tomado, pero él no debió, él simplemente debió hacer observación de esas estadísticas. Sin embargo, él se metió de lleno en una especie de denuncia política, ¿verdad? Respondiéndole al presidente de la República, a un expresidente de la República, el principal líder de la oposición, ¿verdad? No debió hacerlo. Es un asunto militar. No debió, porque yo te dije que la Constitución observa que los militares en servicio activo no pueden deliberar. Yo no creo, porque es un oficial de experiencia, inclusive en esa estructura, yo creo que él recibió una orden de hacer esos señalamientos. Pero el presidente, y yo pienso que es falta también de pericia, en el caso del presidente, tenía un funcionario que no tenía esa sujeción institucional, sin embargo era parte del aparato antidroga, que es el señor general Jaime Marte Martínez, que es un oficial retirado, que fue ex jefe de la policía y miembro de su partido, del partido del PRD. Él debió hacer, si quería debatirse eso. Ahora bien, la respuesta yo la categorizo como sumamente efectiva y pertinente. No es simplemente porque yo soy de la Fuerza del Pueblo. Y eso lo evacuó la Secretaría de Defensa y Seguridad de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me preguntaba como ciudadano, toda esta droga que se está cogiendo, que se está capturando, ¿dónde están los sometidos? ¿Dónde están los sometidos? ¿Dónde están los capos? Como pasó en el pasado, ¿dónde están? ¿Verdad? Entonces, eso había que responderlo, ¿verdad? Y entonces se respondió de esa forma. Ahora, como parte de mi experiencia, y yo no soy un especialista en ese ramo, pero sí fue un militar que vio cómo fue creciendo esa amenaza en la sociedad dominicana. ¿Tú sabes cuál es la relación, que eso no se ha dicho, entre los que combaten la droga? Porque déjeme decir una cosa, la droga tiene la siguiente particularidad: daña al que la consume, daña al que la comercializa y daña al que la combate.
tiene esa peculiaridad. Entonces yo te digo a ti, en este caso, yo te puedo decir que esa es una amenaza, una grave amenaza a la sociedad, una grave amenaza. Que hay que observar que la relación es, porque, oigan bien, para que usted vea lo relativo del caso. Cada vez que se agarra un cargamento de droga, se supone que han pasado 5. Oh, sí. O sea, fíjese la contraposición, ¿eh? Eso quizás es un cálculo descabellado, pero propio de la experiencia de los que han combatido la droga. Y además, y ahí viene lo principal, lo que provocó todo esto fue una frase del presidente Leonel Fernández, que dijo una verdad tan grande como un templo, no intelectual, no literaria. Él dice, en otras palabras, él dijo que en la República Dominicana, que era un destino de tránsito de la droga, cosa que dijo en su ocasión hasta el zar antidroga de McCaffrey, lo dijo eso en una visita que hizo al país. Entonces, que hemos pasado de eso a tener la droga dentro, en el mercado interno. Y eso fue que el narcotráfico, que es una amenaza versátil, en un momento dado, provocado por la cantidad de droga y de dinero sucio que se capturaba, decidió pagar a sus socios locales, en vez de dólares o euros, pagárselo en especie. ¿Qué hizo eso? La necesidad de buscarle mercado aquí, que hubiese un tránsito social, porque la droga, señores, anteriormente, hace unos años, era una maldición de los usuarios de la baja pequeña burguesía, de la clase media y la clase alta. Y hay muchos casos que podemos hablar de ellos, pero no había llegado abajo, no había llegado al pueblo. Pero fue ese paso de pagar en especie lo que inundó el mercado. Y para ello, y eso lo explica muy bien la rueda de prensa esa de la fuerza del pueblo, también, señores, hubo que bajarle el precio. Hubo que bajarle el precio. Es una ironía, pero yo creía que se buscó un precio promocional, ¿verdad? Un precio promocional. Qué difícil. Y déjeme decirle que hay que tomar muy en cuenta el mundo, el submundo de los puntos de droga en los barrios, la economía que eso representa y lo que mueve eso, y que realmente el presidente Fernández tiene razón, eso lo está sufriendo, ¿verdad? Las clases más desposeídas de la dominicanidad, y por ahí anda el asunto del teteo y compañía por acción. General, finalmente ya de nuestra parte, ¿cómo podría usted evaluar los 3 años de gestión brevemente del presidente Luis Abinader? Yo no te voy a decir que es una maldita maldición, como dijo el presidente Medina, pero yo lo catalogo como una desgracia y muy frustratoria para la gente que esperanzada, que es una virtud del pueblo dominicano, creyó en el famoso cambio, que no ha sido otra cosa que un retroceso. Wow. General, como siempre, muy agradable conversar con usted, agradecerle que siempre está dispuesto para poner al día a todas las personas de sus seguidores de la Fuerza del Pueblo y también de Quinta República. Bueno, pues yo le agradezco a ustedes la invitación y entonces decirle que me he sentido también muy bien con este Muchas gracias, general. Muchas gracias, general. En línea, nuestra entrevista central.